Pues sí, buenas tardes, hermanos, una vez más. Esta mañana estuvimos enseñando y predicando allá en Santa Cruz y la iglesia, algunos decían, no, es que se celebra el Día de las Madres hoy, no, que se celebra el Día de las Madres para la próxima semana, entonces me tenían confundido. Y yo no, yo le traigo un mensaje, pero es de exhortación, le digo. Entonces le predicamos en cuanto a algún tema que venimos estudiando allá sistemáticamente. Pero acá, ¿verdad? Sí me dio, entonces dije, bueno, vamos a predicar cómo es el Día de las Madres aquí en España, pues vamos a hablar un poco acerca de algunas madres ejemplares que hay en la Biblia. Y es muy importante, hermano, que podamos tocar este tema, ya lo vamos a estar viendo. Pero antes de entrar en el tema, quería decirle que el día sábado hay una asamblea muy importante, hermano, acá en la iglesia, a las 9, perdón, el día 9, sábado 9, para que participemos todos los miembros de la iglesia y podamos buscar, hermano, ya enrumbar a la iglesia hacia el crecimiento, hacia lo que queremos, hermano, porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo aquí en La Palma tiene que crecer. Voy a volverlo a repetir, nuestra iglesia aquí en La Palma debe crecer, hermano. Amén. Amén. Y está creciendo, hermano, está creciendo. Ayer estuvimos con los jóvenes y habían como 15 jóvenes, ¿sí? Alrededor de 15 jóvenes. Y esta mañana me llevé una sorpresa, hermano. En Santa Cruz hay 6 jóvenes más y están pidiendo a gritos que hagamos un club de jóvenes. Entonces vamos a ver cómo lo organizamos y vamos a estar trabajando mucho en parte de los jóvenes. Por eso lo que decía la hermana, que se necesita manos, monitores, ayuda, trabajo, mucha oración, porque la oración es lo más importante. Y bueno, para que estemos orando por ello, ¿ok? También tenemos 6 hermanos que van a estar bautizándose pronto, ya van en la tercera clase de bautismo y hay un hermano que no está hoy, John, que también ya le faltan solamente 2 clases y vamos a tener un buen grupo, hermano, también de bautismo. Entonces, la iglesia, hermano, vamos poco a poco pues creciendo con la bendición de Dios. Eso quiere decir que hay nuevos creyentes, que hay nuevas personas, hay nuevos amigos. Aquí está Yaron con nosotros. Dios te bendiga, Yaron, bienvenido. En verdad, nos contenta mucho de que puedas estar con nosotros, ¿ok? Ahora sí, hermano, al tema madres ejemplares criando hijos en tiempos difíciles. Yo tengo una introducción acá que se la voy a leer y luego vamos a entrar en el tema. Dice, la importancia de una madre no se puede medir solo con palabras, porque su influencia marca la vida entera de una persona. ¿Cuánto ha sido bendecido por su madre? Una madre no solo da vida, sino que también forma el carácter, transmite valores y deja una huella espiritual profunda. Una madre es el primer refugio. Desde el inicio representa amor, cuidado y protección. En los momentos de debilidad, su presencia brinda consuelo. ¿Cuántos de nosotros pequeños, cuando nos dolía la cabeza, salíamos corriendo y nos poníamos en las piernas de nuestra madre y nuestra madre nos asobaba y se nos pasaba el dolor? Tranquilo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una madre tiene esa particularidad de transmitir ese consuelo, ese amor. Amén. Ahora, dice, y en los momentos de crecimiento su guía orienta el camino. Su amor suele ser sacrificial. Muchas madres dejan de comer ellas para que sus hijos coman. Yo he visto eso y he presenciado eso, porque sacrificándose por su hijo. Ahora, da sin esperar nada a cambio. En la vida cristiana la madre tiene un papel fundamental. La Biblia muestra ejemplos de mujeres que formaron generaciones con temor de Dios. Amén. Ahora, vamos a ver la primera lectura que tenemos allí. Primera de Samuel 1:26. Vamos a ver un ejemplo. Muchos conocemos la historia de Ana. Y Ana es un ejemplo de una madre que ora. Ahora, dice Primera de Samuel 1:26, dice, dijo Ana, mi señor, tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado, ¿qué dice? Orando al Señor. ¿Y por qué estaba orando? Vamos a ver por qué estaba orando Ana. El 27 dice, este es el niño que yo le pedí al Señor. ¿Y qué dice?
y Él me lo concedió. Y dice el versículo 28, mira lo que dice, ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor mientras el niño viva. ¿Qué dice? Estará dedicado a Él. Entonces Elí se postró allí ante el Señor. Aquí vamos a ver el primer ejemplo, el ejemplo de Ana. Ana era la esposa de Elcana, un hombre de Israel que tenía dos mujeres. Tenía una mujer que se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. Penina tenía hijo y Ana no podía tener hijo. Y Penina se molestaba a Ana. ¿Por qué? Porque Ana no podía tener hijo. Para aquel entonces, el no tener hijo era una afrenta. Era como decir que Dios no estaba con esa familia, con esa persona. Y Penina se sentía más importante porque ella decía, yo le estoy dando hijos a Elcana, pero Ana no le estaba dando hijos. Pero la Biblia dice que un día ellos subieron al templo a adorar y llevaban los sacrificios como familia, como buena familia de Dios. ¿Va a dónde? A la iglesia, a orar. Y dice la Biblia, hermano, que Ana ese día fue muy especial. Ella se humilló ante Dios y oró, le rogó a Dios, derramó su corazón, diciéndole, Señor, dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo. Dice la Biblia que ella lloró y se derramó ahí delante de Dios, tanto que el sacerdote cuando la vio, a ella ahí postrada, dijo, esta mujer está ebria, esta mujer está borracha. Así lo dice la Biblia, literalmente, la tuvo por ebria. Pero Ana dijo, no estoy ebria, porque el sacerdote se acercó y la exhortó de alguna manera. Pero Ana le dijo, no estoy ebria. Y dice, por la magnitud de mi congoja, he orado a Dios, le he clamado a Dios por un hijo. Dice la Biblia que Ana se fue a su casa y con el tiempo Dios le dio el regalo, es decir, Dios le concedió ser madre. Y pasó el tiempo y luego, hermano, ella pudo tener ese hijo tan anhelado. Ser madre es algo muy especial. Leíamos allí en el versículo del Salmo que dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en mano de valientes son los hijos habido en la juventud, dice la palabra de Dios. Ahora, podemos ver que Ana era una mujer de oración. Ahora, madres, ¿cuántas madres hay aquí que oran por sus hijos, que claman por sus hijos? Yo estoy seguro que las mujeres que están aquí hoy oran por sus hijos. Ahora, esos hijos que Dios nos ha concedido, le ha concedido a las madres y nos ha concedido a nosotros los padres, no son nuestros. ¿Son de quién? De Dios. Ana, cuando recibió ese regalo, porque qué hermoso es. Yo recuerdo, hermano, el día que nació mi primer hijo. Por cierto, está allí. Yo recuerdo, hermano, tan alegre, ¿verdad? Y fui al hospital y que iba a nacer a las 10 de la noche y después a las 12 de la noche y después y dio hasta las 4:30 de la mañana nació mi hijo. Y cuando uno escucha ese llanto, ese primer llanto, cuando uno ve a ese bebé, oh, hermano, cómo se alegra nuestro corazón, cómo se llena nuestro corazón. Yo estoy seguro que las madres hoy acá pueden recordar cuando dieron a luz, cómo a ustedes se les llenó, tuvieron dolores y tuvieron allí que molestia, ¿verdad? Y dolor para poder dar a luz, ¿verdad? Y algunas tal vez lloraron, tal vez se la vieron más fea que otros, ¿verdad? Porque hay algunas mujeres que se le complica el parto, ¿verdad? Pero después de todo ese dolor y después de todo ese trajín que hacen los doctores, nace ese bebé. ¿Y cómo se pone el corazón de una madre cuando ve a ese bebé, a esa niña o a ese niño? Se llena de alegría. ¿Sí o sí, madre? Ustedes no me van a dejar mentir aquí. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque a pesar de que han tenido dolor y que han tenido todo ese sufrimiento, ¿verdad? Dicen, wow, han dado a luz a una persona, a un niño.
y es, ¿verdad? De alguna manera diciendo: Dios, aún sigo confiando. Yo recuerdo que yo entré en una sala de maternidad y en una sala de maternidad decía algo así, no era un versículo, pero sí era casi que un versículo, decía: cuando nace un niño es porque Dios sigue confiando en que puede enviar a los suyos a una persona. Es decir, Dios le da hijos especiales a personas especiales. Dios le da hijos a mujeres guerreras de bendición que sabe que van a luchar por sus hijos. Ana era una mujer que oraba por un hijo. Ella pidió a Dios por el milagro de tener un hijo. Ahora, no es solamente orar por tener un hijo, es orar por ese hijo. Sí me doy a entender, ¿verdad? No es orar por tenerlo, porque no es tenerlo, ¿verdad? No es solamente parirlo y tenerlo. Es a través de la oración pedirle a Dios que Dios pueda orientar esa criatura, esa persona que ha nacido, que depende mucho de sus padres, pero especialmente de su madre. Y hermano, Dios le ha dado ese poder y esa bendición a las mujeres de ser madre. Y de esa, hermano, una mujer cuando da a luz y tiene a su hijo, mire, uno métase con un hijo de una mujer para que usted vea cómo se defiende, como una tigra, ¿verdad? Como una leona. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado esa capacidad de protección, de cuidado, de amor, de sacrificio. Vemos a Ana que dice: por este hijo oraba y Dios me lo ha dado. Ahora, ¿qué hizo Ana con ese hijo? Le dijo: tú vas a ser un futbolista muy profesional. No. O le dijo: tú vas a ser médico para que cuando estés grande me alimentes a mí. ¿Qué dijo Ana? No. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque hay padres y madres que quieren que sus hijos, no, usted tiene que ser esto, usted tiene que ser aquello. ¿De quiénes vienen los hijos? ¿De dónde vienen los hijos? De Dios. Y si Dios nos ha dado nuestros hijos, debemos orientarlos hacia Él nuevamente. Amén. Porque Dios nos ha dado esos hijos para que lo volvamos a ellos. Vamos a dar cuenta a cada uno de nosotros por nuestros hijos delante de Dios, hermano. Amén. Por eso debemos orar por nuestros hijos. Mujeres deben orar por sus hijos. A ver, no las escucho. Mujeres deben orar por sus hijos. Deben pedirle a Dios que ellos sean protegidos, bendecidos, donde quiera que estén, así estén lejos. No es que están en otro continente, no es que están en otro país. Donde quiera que estén, madre, su oración es muy importante para su hijo. Nunca deje de clamar por su hijo, nunca deje de doblar rodillas por su hijo, nunca, aunque lo vea ahora que no está viniendo a la iglesia, aunque lo vea ahora tal vez en malos pasos, aunque lo vea ahora en algún lugar donde no está lejos, ore por ello, porque la oración tiene el poder para alcanzarlo. Madres ejemplares como Ana, madres que oraron por sus hijos y lograron llevar a sus hijos a Dios nuevamente. ¿Sabes que nuestros hijos cuando nacen, cómo huele un bebé? ¿Huele qué? Rico, tierno. ¿Cómo nos da Dios a nosotros, a los hijos? Bellos, sí o sí. Aunque usted no crea, nosotros éramos hermosos cuando estábamos pequeños, hermano. Bueno, yo. Siendo de bebé era hermoso. Pues pasa que después el tiempo, ¿verdad? No va. Bueno, a mí me fue cambiando un poco. Pero lo que le quiero decir, hermano, es que Dios nos ha dado un tesoro, algo hermoso. Nosotros no podemos devolverle a Dios, decirle: ahí está el hijo, y el hijo está golpeado, manchado, destruido. No podemos hacerlo. Si Dios nos ha dado algo hermoso, un hijo, una hija, ¿cómo debemos nosotros debemos presentarle a nuestros hijos una vez más a Dios? Como Él nos los ha dado a nosotros. Amén. Y tal vez el mundo quiere envolver a nuestros hijos en muchas cosas malas, pero donde hay un padre o una madre orando, va a haber liberación para esos hijos, hermano. Amén. Dice: ahora yo por mi parte
se lo entrego ¿a quién? A la policía. En Venezuela había una costumbre de que cuando un joven era adolescente y tenía 16, 17 años y se estaba portando mal, ¿saben qué decían? Te voy a mandar para el ejército, te voy a mandar a pagar el servicio militar, allá sí te van a componer, porque allá le daban palo, lo golpeaban, le ponían una disciplina. Y eso no es, hermano, lo que va a componer a nuestros hijos. ¿Sabe qué va a mejorar y a bendecir a nuestros hijos? La oración de los padres, la oración de una madre. Eso es lo que arregla a nuestros hijos, hermano. Amén. Bueno, vamos a seguir, hermano. Hay otro ejemplo, hermano. Dice, segunda madre, Jocabed. Así se llama mi hija, Deimar Jocabed. Jocabed significa, Jehová es gloria, significa ese nombre. Jehová es gloria. Jocabed es la mamá ¿de quién? De Moisés, ¿verdad? Una madre valiente. Ahora, las madres no solamente oran, sino que las madres también son ¿qué? Valientes. A ver, vamos a repetir. Las madres oran y también son ¿qué? Valientes, ¿ok? ¿Por qué decimos que Jocabed fue una madre valiente? Mira lo que dice en Éxodo, capítulo 2. Dice, hubo un levita que tomó por esposa a una mujer, esa era Jocabed, de su propia tribu. Mira lo que dice, la mujer quedó ¿qué? Embarazada. Esta no tuvo problema para quedar embarazada. Hay mujeres que tienen problemas para quedar embarazadas y esta no. Y tuvo un hijo. Y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Ahora, una pausa aquí. ¿Por qué lo escondió durante 3 meses? Porque ellos eran esclavos en Egipto. Y había una orden del faraón de que todo niño varón que naciera iba a ser sacrificado, iba a ser muerto. Porque el pueblo de Israel se estaba multiplicando mucho y no querían que los hombres, ¿verdad? O que el pueblo de Israel creciera tanto, se formara un ejército y dejaran de ser esclavos de Egipto, en resumidas cuentas, ¿ok? Ahora, nacía un niño por allá, moría. Nacía una niña, la dejaban vivir. Nacía un niño, lo mataban. Nacía una niña, la dejaban vivir. Jocabed quedó embarazada y dice que aquel niño era ¿qué? Hermoso. Para las madres todos sus hijos son hermosos, ¿verdad? Sí o sí. Pero este era un niño especial, ¿verdad? Y lo que conocemos la historia de Moisés, sabemos por qué era especial. Ahora, dice que había un edicto, había una ley de parte del faraón que ese niño debía ¿qué? Morir. Pero una madre no quiere ver a su hijo morir, ¿verdad que no? No quiere ver a su hijo morir. Ahora, mira lo que pasó más adelante. Dice el versículo 3. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, ella lo escondía. Preparó una cesta de papiro y la embardunó con brea y asfalto y poniendo en ella el niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo, a la orilla del río. ¿Ok? Ella se armó una cestica de esa, por eso cuando se hace el baby shower siempre se dice, ¿verdad? Bueno, vamos a regalarle un Moisés. Y entonces es esa cestica donde colocaban a los niños. Bueno, allí colocó ella a Moisés. Pero un bebé recién nacido. Ahora, ella no podía sostenerlo ya. Porque si ella lo seguía teniendo en su casa, obviamente iba a pasar la guardia y lo iba a matar. Pero ella tomó una decisión, fue valiente. Y muchas veces, hermano, las mujeres, ¿verdad? Y los hombres también necesitamos tener valentía para desprendernos de algo, para que Dios nos lo vuelva a dar. Porque eso fue lo que sucedió con Jocabed. Ella, yo me puedo imaginar, imagínense esta escena, va al río con un bebé, dice la Biblia que es hermoso, por Dios santo es su hijo. Yo puedo imaginar a esta mujer con lágrimas, llorando, dejando a su hijo en el río, pidiéndole a Dios, Señor, ten misericordia, haz algo, glorifícate aquí. Y aquella mujer, hermano, colocó a aquel bebé en ese río, soltándolo allí, a la buena ¿de quién? De Dios. Y muchas veces hay madres que toca soltar a los hijos, hermano. Escuche bien esto, y a veces suena como doloroso, ¿sí o no? Esta escena suena ¿qué? Cruel, dolorosa. Pero
muchas veces se tiene que dejar desprender para que Dios haga algo sobrenatural. Amén. Y para eso tiene que ser una mujer, ¿qué? Valiente. Tiene que ser valiente. Cuando ella no pudo seguir ocultándolo, ¿verdad? Dice que lo puso allí en el río. Mira lo que dice el versículo 4. Pero la hermana del niño, ¿saben cómo se llama la hermana, verdad? Miriam. Se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. Dice que la hermana de Moisés se quedó a cierta distancia a ver qué pasaba. Si venía, ¿sabes que en el Nilo hay uno de los peores cocodrilos o mayores cocodrilos del mundo que son depredadores que se comen, ¿verdad? Pero ella estaba allí mirando desde lejos. Y mira lo que sucedió. Dice el versículo 5. En eso la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaba por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Todo esto no es casualidad, hermano. Cuando la hija del faraón abrió la cesta, y mira lo que se consiguió, una sorpresa, un niño, y vio allí dentro, no una niña, sino un niño, dentro un niño que lloraba, le tuvo que compasión. El niño estaba llorando, tal vez ya tenía hambre, tal vez ya había que cambiarlo. Él estaba allí lejos de su madre, está a la buena de Dios. Hermano, pero Dios siempre tiene una provisión para cuidar a los hijos, hermano. Amén. Cuando hay una madre que ora y cuando hay una madre valiente, Dios se encarga de hacer el resto. Amén. Es fácil decirlo, hermano. Es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Porque ninguno de nosotros quiere tener a nuestros hijos lejos de nosotros, ni sin protección. Pero la protección de nuestros hijos no es de la madre, no es de la hermana, no es del sistema, es de Dios. Grabémonos eso, hermana. Madre que usted está aquí, la protección de su hijo no es usted, ni es el hombre, ni es la mujer, ni es su hermano. La protección de nuestros hijos es Dios. Y Él se va a proveer de alguna manera para cuidar a nuestros hijos. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso, hermano? De saber que Dios puede usar hasta el mismo enemigo. En este caso los egipcios eran enemigos de los hebreos. Hasta el mismo enemigo para levantar a su hijo, a su siervo. Porque Moisés iba a ser el siervo del Señor. Amén. Pero dice, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. Dice, es un varón y es hebreo, este tiene que morir. Imagínense. Pero mira lo que dice el versículo 7. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón, ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Oh, hermano, yo quiero una hermana como Miriam. Una hermana que sea despierta, que cuide a su hermano. Ella pudo haber dicho, bueno, si se lo lleva un cocodrilo o se lo lleva, pues hay más arepa para mí en casa. Pero no fue así. Ella dijo, se acercó a aquella chica y le dijo, sabes, yo conozco a alguien que te lo puede cuidar. ¿Que era quién? La misma mamá, que estaba llena, ¿verdad? Porque estaba todavía, ¿verdad? Ella era la que le había dado a luz, ¿ok? ¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que le críe el niño por usted? Y mira lo que dice el versículo 8. Ve a llamarla, contestó la muchacha. Fue y trajo a la madre del niño. ¿A quién trajo? A la madre. La madre lo soltó, pero ¿quién se lo devolvió? Dios. ¿En un acto de qué? De valentía. En un acto de fe. En un acto de creerle a Dios, hermano. Amén. ¿Cuántos de nosotros hay madres que están anhelando que Dios traiga de vuelta a sus hijos? Y si oramos y le creemos a Dios, Dios lo va a hacer, hermano. Dios va a usar a una hermana, Dios va a usar a una hija de Faraón, Dios va a usar a quien Él quiera para hacerlo, pero lo va a hacer. Amén. Ahora dice el versículo 9, hermano, y la hija del Faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo. Ahora ella está criando a su hijo y le están dando una manutención, hermano.
Le daban 1.500 euros, hermano, en ese tiempo. Le estaban dando una manutención. Llévatelo, yo le voy a pagar por hacerlo. Y fue así como la madre del niño se lo llevó. ¿Y qué hizo? Y lo crió. ¿Sabe que teológicamente, hermano, no se sabe exactamente cuántos días duró Moisés? Pero teológicamente se cree que Moisés duró 5 años con Jocabed. 5 años desde que lo rescataron. ¿Por qué? Porque Moisés, hermano, más adelante, Moisés sigue las tradiciones de su madre. Es decir, cuando él está en el palacio, cuando él es hijo del faraón, cuando él es un príncipe o podría ser rey del mundo, que lo dice en el libro de Hebreo, él dice, renunció el ser llamado hijo de Dios para humillarse con su pueblo, con los hebreos. Porque la mamá en esos 5 años le habló de Jehová, le habló de los mandamientos, le habló del Torah, le habló de todo lo que tenía que ver, le habló de Abraham, le habló de Adán, le habló de todo lo que tenía que ver con Dios. 5 años, hermano. ¿Cómo se llama el mensaje? Madres ejemplares criando a hijos en tiempos, ¿los qué? Difícil. Este era un tiempo difícil, hermano. Muy difícil. Criando a hijos en tiempos difíciles. Y hoy en día, criar a hijos también es tiempos difíciles porque el mundo se ha corrompido tanto que nuestros hijos, una de las cosas que quiere hacer Satanás es devorar a nuestros hijos. Pero donde hay una madre valiente o donde hay una madre que ora, los hijos nunca se escaparán de las manos de Dios, hermano. La formación de una persona, hermano, y eso tiene un nombre, no me recuerdo ahora, pero un niño de 0 a 5 años forma un patrón en su mente, forma un carácter y tiene que ver mucho lo que le enseña el padre y la madre. El tiempo fue crucial que estuvo Moisés con su madre esos 5 años para que Dios trabajara en el corazón de Moisés. Luego se lo llevaron a un palacio. Y era prácticamente el rey del mundo. No había cosa mayor para él. Todos los lujos podían haber tenido Moisés. Pero cuando Moisés estuvo allá, Dios trató con él para usarlo como un instrumento para liberar al pueblo de Israel, hermano. Nosotros no sabemos que lo que le sembremos a nuestros hijos de aquí a 5 años, y si no podemos estar, póngale un ejemplo. Usted le está enseñando a su hijo tiene 5 años y de repente se muere, porque puede pasar, ya a su hijo se le ha sembrado el conocimiento y la palabra de Dios, ese hijo a futuro tendría que ser un siervo de Dios, hermano. Porque no todo el tiempo, Jocabed no iba a estar todo el tiempo con su hijo, porque las madres son temporales en la vida de un hijo, pero Dios es eterno en los corazones y en la vida de los hijos y en los propósitos que Dios tiene con sus hijos, hermano. Amén. Ahora, dice, y la hija del faraón, bueno, dice que le pagaron por hacerlo, fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Y dice el versículo 10, ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo saqué del río. Eso significa Moisés, sacado de las aguas, ¿ok? Entonces tenemos el ejemplo de Ana, que era una mujer, una madre que ¿qué? De oración. Tenemos el ejemplo de Jocabed, poco conocen la historia de Jocabed, pero Jocabed, ¿verdad? Él fue una madre que valiente, muy valiente, a poner a su hijo en el río y que se lo llevara a la corriente y a ver qué pasaba. Pero Dios se lo devolvió, amén. Ahora vamos a ver otro ejemplo más adelante, hermano, porque el tiempo se nos está avanzando. Dice Eunice, una madre que instruye. Las madres oran, las madres son valientes y las madres ¿qué hacen? Instruyen. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios de Eunice. Dice, 2 Timoteo capítulo 1, dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús, a mi querido hijo Timoteo. Le está escribiendo una carta a Timoteo, ¿verdad? Que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Mira lo que dice, al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios a quien sirvo con una conciencia limpia como la hicieron mis antepasados. Mira lo que dice el 4.
y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Dice más adelante, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero, ¿quién? Tu abuela Loida y tu madre Eunice, y ahora te anima a ti, de eso estoy convencido. En otra porción, no lo dice así, creo que la Nueva Traducción Viviente, pero ¿qué quiere decir? Que Timoteo fue un hombre guiado por Dios, fue un hombre, un instrumento en las manos del Señor. Tuvo mucha bendición porque fue discipulado ¿por quién? Por su abuela, fue discipulado por su madre y fue discipulado por el apóstol Pablo. No podía tener mejores maestros, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice esto? Que las abuelas pueden formar un rol muy importante en la crianza de los hijos y de los nietos. ¿Dónde están las abuelas? Ay Dios, una sola. A ver, ¿dónde están las abuelas? Amén. Ok. En nosotros muchas veces decimos, no, es que las abuelas son muy alcahuetas. Sí se me entiende la palabra alcahueta, ¿verdad? Es que le tapan a los nietos. No, a veces los nietos hacen una travesura y vienen las abuelas y los cubren. Pero por lo menos yo era así, cuando hacía algo malo, corría y me metía detrás de mi abuela para que mi mamá no me pegara. Entonces mi abuela decía, déjalo quieto, no le estés pegando. Y ellas son así, ¿verdad? Las abuelas son muy consentidoras con los nietos, ¿ok? Pero las abuelas pueden influenciar el corazón de los nietos, como lo hizo Loida con el corazón de ¿quién? De Timoteo. Ella enseñó a Eunice, pero como estaba fuerte y dura todavía y le quedaba para enseñar todavía, ella enseñó a su nieto también. Y dice, mire Timoteo, las cosas son así. Hay que amar a Dios, hay que servir a Dios, hay que glorificar a Dios. Le hablaron de la fe, porque el tema aquí, el contexto es que Pablo está hablando de la fe y dice, tú tienes una fe que no proviene de cualquier lado, proviene de tu abuela y proviene de tu madre. Amén. La madre de Timoteo, que era Eunice, aprendiendo de Loida, enseñó también a su hijo. Las madres, hermanos, son especiales, ¿verdad? No solo porque oran, no solo porque son valientes, sino porque instruyen, enseñan, ayudan, capacitan a sus hijos, hermano. Pero en este contexto no es que lo enseñan solamente a lo secular, sino que lo enseñan el camino de Dios. Voy a volver a repetir eso. Enseñan el camino de Dios. Preparamos a nuestros hijos muchas veces para muchas cosas, hermano. No, que tienes que hacer esto, que tienes que ser futbolista, que tienes que esto, que tienes que hacerlo, y sí, es bueno enseñarlo a cocinar, enseñarlo a limpiar, enseñarlo, pero también hay que enseñarle que deben amar a Dios, hermano. ¿Y cómo se hace eso? Todos los días, hermano. La Biblia dice, por ejemplo, en Deuteronomio, y estas palabras que yo te hablo hoy se las repetirás a tus hijos, estando ¿en dónde? En tu casa, al acostarte, al levantarte, ponla como frontal en tu casa. Es decir, enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos en nuestra casa. No esperemos que nuestros hijos solamente vengan el domingo y reciban palabra de Dios solamente en la iglesia. En nuestra casa podemos nosotros abrir la Biblia. No está prohibido abrir la Biblia en la casa, hermano. No está prohibido hacer un devocional y decirle, vengan acá, vamos a sentarnos a la mesa, vamos a tomarle un café, vamos a leer la palabra, vamos a leer un versículo y motivarles que puedan escuchar y hablarle de Jesús, hermano. Yo recuerdo, hermano, que cuando mis hijos nacieron, nosotros presentamos en nuestra iglesia, nuestro pastor agarró a David y lo presentamos a Dios, y agarró a Deimar y lo presentamos a Dios. Aquí creo que se hace esa presentación también, sí, ¿verdad? Ahora, a Lucas creo que lo presentaron el otro día el hermano Alberto, ¿verdad? Ahora, nosotros hacíamos devocional y estábamos así pendientes y hablándole de Dios, y hablándole de Dios, y hablándole de Dios, pendiente que cuando ellos ya fueran conscientes,
poderle hablar de la fe, que ellos reconocieran a Cristo. Y yo estaba como en una competencia con mi esposa, a ver con quién recibía a Cristo David McKay. Si lo recibía con Marley o lo recibía conmigo. ¿Verdad? Porque le hablábamos de Dios y le hablábamos de Dios y tienes que hacer... Y llegó un punto, hermano, que David, ¿verdad? Me dice Marley, ya recibió a Cristo David. Y a mí no puede haber más gozo, hermano, de saber que nuestros hijos puedan seguir a Jesús, ¿sí o no? Pero también, ¿verdad? Me dije, bueno, Señor, ¿verdad? Ya que no fue conmigo, gracias a Dios que fue con mi madre, con mi esposa, ¿verdad? Entonces, lo que le quiero decir, hermano, es que en el hogar, en nuestra casa, necesitamos orientar a nuestros hijos a la fe, a creer en Dios, a hablar de Dios. En la casa se pueden tomar mucho o hablar de muchos temas, pero lo más importante, el tema más importante es hablar la palabra de Dios. Pero no hacerlo de una manera monótona, aburrida o un dictador. Mira, tú tienes un pecador y esto y lo otro. No, tenemos que ser agradables, buscar la forma de compartir la palabra de Dios. ¿Qué les parece si nos memorizamos un versículo y se memorizan el versículo? Y bueno, el que se memorice el versículo le vamos a dar un premio. Y los niños se motivan, ¿verdad? Nos van a dar un premio, nos van a llevar a McDonald's, por ejemplo, ¿verdad? Y aquellos muchachos se emocionan, ¿verdad? Y de repente se aprenden un versículo. Ah, bueno, un versículo fácil. Jehová mi pastor, nada me faltará. Ah, ya nos aprendimos el versículo. Entonces, estamos orientando a los niños. Cuando el niño le diga el versículo, por favor, llévelo a McDonald's, cúmplale. Porque si no lo hace, ¿verdad? O cómprenle empanadas, hermano, que son muy buenas. Son mejores, sí. Son muy buenas. Dios te bendiga, hermano. Tienen una buena mano para... Pero eso, hermano, es verdad. Motivar a la lectura de la palabra de Dios. ¿En dónde? En casa. ¿Sí o sí, hermano? En casa. Si pasamos rato viendo televisión, pasamos rato haciendo tantas cosas, podemos pasar tiempo con la palabra de Dios en casa también, con nuestros hijos. Estas eran mujeres que eran mujeres instructivas en la fe. Enseñaban a sus hijos a la fe. La abuela enseñó a la hija enseñó al hijo. Y toda la familia eran personas de fe. Yo le doy gracias a Dios por mi mamá, hermano. Mi mamá es una mujer que es una mujer de oración. Y ahora estaba yo predicando y me estaba llamando. Y ella todos los días me dice, hijo, estoy orando por ti. Y sé que ora por mí. Y si mi mamá no orara por mí, yo estoy seguro que no estuviera aquí, hermano. Porque la oración de mi mamá es muy importante para mí. Demasiado importante para mí. Amén. Bueno, hermano. Madres que oran, madres que son valientes y madres que instruyen. ¿Ok? Y vamos a ver la última que me están mirando allí muy feo, hermano. Dice, una madre que se sacrifica, o las madres también son sacrificadas. Y vamos a ver una historia muy impresionante. Mira lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 3. Dice que cuando Salomón, hermano, recuérdense que Salomón, cuando fue instituido como rey, ¿qué le pidió Salomón a Dios? Sabiduría, ¿verdad? Y cuando él es instituido como rey, le viene un primer caso, es decir, calientico, apenas agarra el reinado, viene un caso muy especial y lo vamos a ver. Dice, tiempo después, dice, dos prostitutas, es decir, dos mujeres que trabajaban en la prostitución, fueron a presentarse ante el rey. Y miren lo que dice. Una de ellas le dijo, Su Majestad, esta mujer y yo vivimos en la misma casa, es decir, estaban arrendadas en una casa, en una misma casa. Mientras ella estaba allí conmigo, yo di a luz, es decir, una mujer, una de las prostitutas, estaba embarazada y dio a luz. ¿Ok? Ahora, mira lo que dice más adelante. Y a los 3 días, es decir, pasaron 3 días, también ella dio a luz, es decir, aquello era una guardería prácticamente, ¿verdad? Habían 2 mujeres y rápido hubieron 2 niños, ¿ok? No había en la casa nadie más que nosotras 2. Ahora, miren este caso. Dice el versículo 19. Pues bien, una noche, esta mujer, el 19, David. Pues bien, una noche esta mujer se acostó encima de su hijo y el niño murió. Es decir, aquella mujer accidentalmente mató ¿a quién? A su hijo, ¿verdad? Pues suele pasar. Ahora, mira lo que dice el versículo 20.
Pero ella se levantó a medianoche y mientras yo dormía y tomando a mi hijo lo acostó junto a ella y puso a su hijo muerto a mi lado. Cambió los hijos. Es decir, el muerto, el que había matado, lo agarró y se lo puso al lado de la otra mujer y agarró al niño vivo y se lo llevó a donde ella estaba. ¿Ok? Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a las que son madres. Madre, ¿ustedes conocen a sus hijos? ¿Sí o sí? Es decir, un bebé, ¿verdad? Una madre conoce el olor de sus hijos, conoce las expresiones de su hijo. Es más, cuando su hijo anda caminando y carga algo, su madre le pregunta, ¿qué te pasa, hijo? ¿Verdad que sí? Y dice, no, nada, no, nada. Pero la madre dice, yo sé que te pasa algo. ¿Por qué? Porque la madre conocen a sus hijos. ¿Ok? Ahora, a esta mujer le cambiaron el hijo. Eso suele pasar en los hospitales. Bueno, no sé si aquí, pero se han visto casos en algunos hospitales, por lo menos en Latinoamérica, que se han cambiado hijos o se han robado hijos de la maternidad. Ahora, habían cambiado los hijos. Ahora, mira lo que dice el versículo 21. Perdón, el 20, no lo leí, David, perdóname. Pero ella se levantó a medianoche mientras yo dormía así, y tomando a mi hijo, lo acostó junto a ella y puso a su hijo muerto a mi lado. Versículo 21. Cuando amaneció, me levanté para amamantar a mi hijo y me di cuenta de que estaba muerto. Ella pensó que su hijo se había muerto, pero al clarear, es decir, al amanecer, al salir los rayos del sol, el día, lo observé bien. Importante, mujeres, ustedes tienen que observar bien a quién, a sus hijos, conocer bien a sus hijos, ¿verdad? A veces ellos quieren como engañar, no pasa nada, o no está esto, no, las madres siempre tienen como ese sexto sentido, ¿verdad? De saber que algo está pasando. Que algo está pasando con los hijos, ¿verdad? Y me di cuenta de que estaba muerto, pero al aclarar el día lo observé bien y pude ver que no era el hijo que yo había dado a luz. Es decir, una madre sabe qué hijo dio a luz, ¿ok? Ahora, yo no sé si ustedes han visto esas mujeres que tienen mellizo, trillizo, gemelo, que se parecen mucho. Aún así, la madre sabe cuál es uno y cuál es el otro, ¿ok? Cuando amaneció me levanté para amamantar a mi hijo, otra vez, okay. Y 22, no es cierto, exclamó la otra mujer, el niño que está vivo es el mío, decía la otra, y el muerto es el tuyo. Mientes, insistió la primera, el niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el niño, es el mío. Y se pusieron a discutir delante del rey, es decir, había un conflicto allí entre aquellas mujeres, una con un niño muerto, una con el niño vivo, y de una decía que ese el niño vivo era de ella y todo eso, ¿ok? Ahora, mira lo que sucede, dice el versículo 23, el rey deliberó, por eso le dije que Salomón, el primer caso que le tocó cuando pidió sabiduría, ¿verdad? El primer caso que le llegó a Salomón como rey fue este, ¿verdad? Y dice, bueno, voy a deliberar, Dios me va a dar la sabiduría. El rey deliberó, una dice, el niño que está vivo es mío y el muerto es tuyo. Y la otra dice, no es cierto, el niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Ahora, mira lo que hace, dice el 24. Entonces ordenó, tráiganme una espada. Cuando se la trajeron, dijo, partan en dos al niño que está vivo y denle una mitad a esta y la otra mitad a aquella. Es decir, que partieran al niño y le dieran la mitad a una y la mitad a la otra. Ahora, mira lo que sucede. La verdadera madre, ¿cuántos son verdaderas madres aquí, hermano? Dice, la verdadera madre, angustiada por su hijo, le dijo al rey, por favor, su majestad, dele usted a ella el niño que está vivo, pero no lo mate. En cambio, la otra exclamó, ni para mí ni para ti, que lo partan. No era la madre, pero una madre, verdadera madre, como dice allí, la verdadera madre dijo, yo prefiero que mi hijo esté vivo, aunque se lo lleve a esta mujer malvada, pero que viva, désenlo a ella, entréguenselo a ella.
Y es una madre sacrificial, es una madre que se sacrifica para que su hijo viva. ¿Y cuántas madres, aún nuestras propias madres, se sacrificaron para que usted y yo estemos aquí, hermano? Tal vez no en un caso así, pero tal vez su madre pasó tiempo en un hospital, tal vez muchas veces se dejó de comer ella algo para dárnoslos a nosotros, tal vez muchas veces, hermano, se quitó algo para que usted y yo estemos aquí. Y por eso usted y yo debemos honrar a nuestras madres, amar a nuestras madres. Amén. No, hermano, es que yo tuve una madre que eso, dele gloria a Dios por su madre, que Dios la usó para traerlo a este mundo. Amén. Ni para ti ni para mí, dijo la otra. Imagínese. Mátalo, pártanlo. No era una buena mujer, no era una madre, no era una verdadera madre. Tal vez había quedado embarazada por descuido, pero no anhelaba un hijo. Había matado al hijo y quería que el otro hijo también muriera. Había matado ella a su hijo y quería que el hijo de la otra también muriera. Pero ven, hermano, que una mujer, aún en su condición de prostituta, no por eso fue una mala madre la otra. No por eso ella dijo, quiero que mi hijo viva. Y nosotros queremos que nuestros hijos vivan, sí o sí, hermano. Y ella dijo, yo voy a sacrificarme, denle el hijo a ella. Pero mira lo que sucede. Entonces el rey ordenó, no lo maten, entréguenle a la primera el niño que está vivo, pues ella es la verdadera madre. Y una verdadera madre se conoce donde sea, hermano. Amén. Una verdadera madre se conoce, porque existen madres, hermanos, que pueden abandonar a un hijo. Existen madres que hay casos muy aislados, pero suele pasar. Pero una madre da todo por su hijo, para que su hijo viva. Lo entrega todo para que su hijo viva, hermano. Y dice el versículo 28, hermano. Más adelante. Hasta allí, ¿no sigue? Ok. Entonces dice, allí más adelante decía, hermano, que se le entregó el niño vivo a aquella mujer, ¿verdad? Porque sus entrañas, en otra versión dice que sus entrañas se conmovieron. Porque una madre ama con ese amor tan profundo, hermano, que viene desde lo más adentro de su ser. Amén. Y ya para finalizar, hermano, mira lo que dice Proverbios, y es una reflexión más que un punto, hermano. Proverbios, si está allí, David. Proverbios 31, no sé si lo colocaron, pero dice la Biblia, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada, dice el libro de Proverbios, hablando de la mujer virtuosa. Y yo creo, hermano, que todas las madres son mujeres virtuosas. Mujeres que Dios ha usado para el bien. Mujeres que sí han cometido errores como todos, como nosotros los padres también hemos cometido errores. Pero que tenemos un Dios que nos ayuda a corregir. Que tenemos un Dios que nos ayuda a que podamos orar, a que seamos valientes, a que instruyamos a nuestros hijos, hermano, y a que nos sacrifiquemos para que nuestros hijos puedan vivir, puedan ser alguien para Dios, hermano. Qué bueno, hermano, que nosotros podamos reflexionar en cuanto a todo esto. Y sabes, hermano, hoy que es el Día de las Madres o el próximo domingo que tal vez lo volvemos a celebrar, pero no vamos a predicar, va a predicar el hermano Alberto. ¿Sabes qué, hermano? Podamos nosotros reflexionar en cuanto a nuestra madre, si nosotros hemos honrado a nuestra madre como ella se los merece. La Biblia dice en el libro de Efesios, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honremos a nuestras madres y mientras las tengamos vivas, amémoslas, hermano. Y bendiciones para ti, madre, que eres una mujer valiente, que eres una mujer de oración, que eres una mujer que se sacrifica y que eres una mujer que instruye y enseña en el hogar. Ustedes son las reinas del hogar. Amén.
Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te pido que sigas bendiciendo, Padre, el resto del servicio. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Padre, todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.